Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, ese canal de YouTube donde elegimos un personaje de ficción y hacemos una biografía ficticia como si hubiera vivido en la realidad. Los personajes pueden ser tanto del mundo del cine, películas de televisión, series de televisión, miniseries y también de novelas, cómics o incluso videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Simon Templar. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Simon Templar es un personaje de ficción británico creado por Leslie Charteris y conocido como El Santo. Apareció en una larga serie de libros desde 1928 hasta 1963. Desde esa fecha varios autores colaboraron con Charteris hasta 1983. Posteriormente aparecieron otras dos publicaciones sin la colaboración de Charteris en 1997. Y el personaje también apareció en novelas gráficas, películas, 3 series de televisión, tiras cómicas y dramas de radio. Bien, Simon Templar es un ladrón conocido como el Santo, debido a que en su idioma original sus iniciales coinciden con la abreviatura de Santo, ST, porque sus hazañas heroicas además le salvan lo que de otra forma sería una reputación nefasta. Templar usa varios alias, recurriendo a menudo a las iniciales ST, tales como Sebastián Tumbas. Con un desarrollado sentido del humor, las usa muy a menudo. Además hace con frecuencia comentarios cómicos e irónicos y deja una tarjeta de presentación en sus escenas del crimen. Es una figura antrópoide formada con líneas básicas y un halo. Esta figura aparece con el logotipo de los libros y la serie de televisión de la década de 1960. Basándonos en los libros, se baraja la posibilidad de que Templar hubiese comenzado su carrera como criminal y además hubiera desarrollado sus habilidades como ladrón desde muy joven. Su origen sigue siendo un misterio, pero en los libros se dice que sus ingresos provienen de los bolsillos de los impíos. Es con lo que él define a quienes viven con un código moral menor que el suyo. Hay referencias a una tasa de 10% de colecta para cubrir los gastos cuando extrae grandes cantidades de las víctimas. El resto se devuelve a los propietarios y a la caridad compartida entre los colegas de Templar, o alguna combinación de esas posibilidades. Templar incluye entre sus objetivos a políticos corruptos, a quienes viven de la guerra y otros del bajo mundo. Parece ser que Robin Hood es una inspiración para el personaje. En las historias a menudo se promueve como el Robin Hood moderno de la delincuencia. Y esta frase, para describirlo, pues aparece en varias historias. El Santo tiene un lado oscuro, está dispuesto a arruinar la vida de los impíos e incluso matarlos. Si él siente que más vidas inocentes se pueden salvar. En los primeros libros, Templar se refiere a estas acciones como asesinato, aunque él considera que sus actos son justos y justificados. Sus socios y colegas tienen la misma opinión. Varias aventuras se centran en su intención de matar, por ejemplo, Arizona, en el Santo va al oeste y él lo que va a intentar es matar a un científico nazi. En las historias de 1928 hasta principios de la década de 1930, el Santo lucha contra traficantes de armas europeos, narcotraficantes y tratantes de blancas, mientras él tiene su base de operaciones en Londres. Durante la primera mitad de la década de 1940, Templar será aliado del gobierno americano en la lucha contra los intereses nazis en los Estados Unidos y también en parte de la Segunda Guerra Mundial. Si bien la primera de estas novelas, El Santo en Miami, Templar quiere hacer tropezar intereses nazis, desde la novela Arizona Templar mantiene su propia guerra contra Alemania.
En The Saint Steps In se revela que Templar está operando en nombre de un misterioso individuo conocido como Hamilton, que aparece de nuevo en el libro de la era de la Segunda Guerra Mundial de Saint On Guard. Los temas de libros posteriores tratan sobre juegos de confianza, asesinatos misteriosos, espionajes en tiempos de guerra y colocan a Templar como un aventurero global. El santo tiene muchos socios, aunque ninguno ha perdurado durante toda la serie. Para hasta la década del 1940 la más recurrente es Patricia Hall, su novia, que se introdujo en la primera historia, la novela de 1928 Meet the Tiger, en la que se muestra capaz y aventurera. Hall apareció de manera irregular en toda la serie, a veces desaparecía completamente de la trama en algunos libros. Templar y Hall vivían juntos en un momento en que las relaciones de derecho común eran poco frecuentes y en algunos casos ilegales. Ellos tenían una relación abierta y se muestra a Templar coquetear con otras mujeres de vez en cuando. Sin embargo, su corazón sigue siendo fiel a Hall en los primeros libros, incluso considerando el matrimonio en la novela The Melancholy Journey of Mr. Tilt, hasta que Hall manifiesta no tener ningún interés, otra actitud progresista para la época. El personaje de Hall desapareció a finales de la década de 1940. Otro personaje recurrente es el inspector de Scotland Yard Claude Eustace Steele, que usualmente intenta poner al santo tras las rejas, aunque en algunos libros trabajan en asociación. En El Santo en Nueva York, el homólogo americano de Till es el inspector de policía John Henry Fernack. Fue presentado y se convertiría, al igual que Till, en una especie de inspector Lestrade, el famoso inspector de los libros de Sherlock Holmes, y una pseudonémesis en una serie de libros, en particular en las historias con sede americana durante la Segunda Guerra Mundial en los libros de la década de 1940. El santo tenía una banda de compatriotas, incluidos Roger Conway, Norman Kent, Archie Sheridan, Richard Dick y Tremaine, Peter Quentin, Monty Hayward y una especie de ayudante más personal que era un exmilitar de nombre Horace. En historias posteriores tuvo un rufián americano llamado Huppy Uniach. De los compañeros del santo, solo Norman Kent fue asesinado durante una aventura, quien se sacrifica a sí mismo para salvar a Templar en la novela The Last Hero. Los demás hombres se presume que han establecido y han evolucionado en historias posteriores. Templar tiene intereses y peculiaridades a medida que transcurre su vida. Al principio demostró talento como poeta y compositor aficionado, a menudo para mofarse de los villanos. Aunque en la novela The Inland Revenue se estableció que la poesía también es un pasatiempo. En una historia se reveló que escribió una novela de aventuras con un héroe de América del Sur, que por lo visto estaba próximo al mismo santo. Bien, como les he dicho, pues sobre todo empezó en las novelas y entre 1928 y más o menos 1970 hay una serie de libros del propio autor del santo, de Charteris, y a partir de entonces ya se empezaron a hacer diferentes novelas ya por otros autores. Incluso a día de hoy hay alguna nueva. Bien, en otros medios apareció, por ejemplo, en seriales de la radio desde 1940, tanto en NBC, CBS, etcétera. Y después también fueron haciendo pues la serie más famosa de televisión, que fue de la década de los 60, interpretada por Roger Moore, desde 1962 hasta 1969. Y luego El Regreso del Santo fue de 1978 y 1979. También hubo una película que se llamó El Santo en Nueva York de 1938, y después hubo hasta otros 8 filmes más con algunos actores como George Sanders, que lo interpretó en 4 ocasiones, y también luego tendría pues las más cercanas, pues la del Santo de 1997 interpretada por Val Kilmer,
y otra película más cercana de hace unos pocos años. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.